Según el señor presidente, hay muchos factores de esta base ya no militar para él. Él dice que es una base extranjera nada más. ¿Y qué significará una base extranjera? Señor Daniel Noboa, cuando usted acepte tener una entrevista con nosotros, podemos hacerles preguntas de este tipo, porque con los amigos que hacen entrevistas, pues no le hacen las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una base extranjera y una base militar extranjera? Para empezar, para sintonizarnos con el pensamiento de nuestro ilustrísimo presidente, escuchemos lo que dijo que se va a hacer en Galápagos, en Baltra, en Salinas, y de ahí entraremos al análisis de lo que implica para el Ecuador una base extranjera, según el presidente. Nosotros lo que vemos en la consulta popular que él mismo planteó dice base militar extranjera. Pero escuchemos la sabia palabra de Daniel Noboa. No es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos, es para proteger Galápagos. ¿A qué me refiero con eso? La principal fuerza que tendría esa base es el control de la pesca ilegal y es la protección de los ecosistemas en el área de Galápagos, con tecnología. En este momento tenemos demasiada pesca ilegal china en el mundo. Y no es algo que es sancionado por el gobierno chino, son pescadores ilegales que se mueven por diferentes lados y van a Galápagos a pescar ilegalmente, a afectar los ecosistemas ahí. Lo primero que haría esa base es el control de la pesca ilegal. Segundo, el control del narcotráfico. Toda la ruta del Pacífico que va hasta México. Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. 1, pesca ilegal. 2, narcotráfico. 3, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. El otro lugar importante donde puede haber una base es en Salinas. En Salinas. ¿Y por qué en Salinas? Primero, porque ya está la infraestructura. Segundo, porque geográficamente está localizada en un lugar privilegiado. Y es en una zona en la cual se puede controlar no solo el tráfico de drogas, sino también pesca ilegal y también maniobras que usan pues las mafias en esa misma zona. Y la base ya está ahí. Y la base ya está ahí. Otra donde hay una menor probabilidad, porque no son bases militares. Eso es otra cosa que la gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Extranjeras. Entonces, puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países que estén ahí. Puede haber otra base. A ver. Pongámosle en la pregunta, dice que la gente no sabe leer. Perdón que le diga, señor presidente, pero alguien no está leyendo. Alguien no sabe leer. Porque dice, a veces la gente no sabe leer. Pongamos la pregunta y sigo comentando, porque la pregunta está clarísima. El Consejo Nacional Electoral ya hizo la papeleta y ahí dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares? Así dice la pregunta, ojo. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece como mandatario, como persona, como ciudadano, quien no sabe leer no es usted, o no es quien mandó la pregunta, o no es quien le redactó la pregunta, pero cuando usted dice que no son bases militares, son bases extranjeras, porque la gente no sabe leer, entonces hay que hacer una corrección. Hay que pedirle al Consejo Nacional Electoral que destroce todas las papeletas, que bote a la basura todas las papeletas y que reimprima, porque según usted son bases extranjeras. Pero la pregunta que se debería hacer cualquier ciudadano es, ¿qué significan bases extranjeras? ¿Bases de qué? ¿Extranjeras de quién? ¿Por qué no dijeron directa y abiertamente que son bases militares estadounidenses en el Ecuador? Porque esta discusión ya la hemos tenido. Si son bases extranjeras, podrían venir los chinos, a los cuales parece que no les gusta. Porque si los chinos son los que les preocupan y son los que hacen la pesca ilegal, que ya vamos a comentar, entonces pongan que no son los chinos. Si no les gusta que sean los rusos, que sean los indios, que sean los vietnamitas, que sean los japoneses, pongan, son bases extranjeras estadounidenses. Y nos quedamos absolutamente claros de todo, que dejamos claro todo, de una vez. Le dejamos claro al país, al Ecuador y al mundo de que aquí solamente habrán bases militares estadounidenses.
Y la segunda cosa, que sí vale la pena puntualizar, dice el señor presidente que las bases serán para proteger las Galápagos, para evitar la contaminación, para cuidar el ecosistema. Si llegan submarinos, si llegan buques, si llegan portaaviones, si llega toda clase de armamento militar y de tropas que no son precisamente las tropas más educadas, más cuidadas, las más cultas, que cada vez que van a un país dejan destrozos, se emborrachan, hacen barbaridades y todo, ¿de qué manera van a proteger esos señores militares estadounidenses las Galápagos? ¿De qué manera se van a proteger las Islas Galápagos con la contaminación, el ruido que provocan los submarinos, los portaaviones, los aviones caza, en una zona de fragilidad ecológica que por eso el año 1978, ojo, 1978, algunos de los que nos siguen y nos escuchan ni siquiera habrán nacido, se declaró Patrimonio Natural de la Humanidad, que tiene varias disposiciones que impiden que se agreda, que se afecte, que se dañe el ecosistema de las Islas Galápagos, porque es una zona de alta fragilidad ecológica. Eso lo tenemos absolutamente claro. O al menos lo tenían claro los señores de la UNESCO, que no son ni chavistas, ni comunistas, ni chinos, ni nada por el estilo, que le declararon en el año 1978. Porque tiene unas condiciones Galápagos para eso. Además, Baltra, que tiene una larga historia, ya vamos a llegar a eso, dice, no le afecta a nadie. Claro, pues en Baltra no hay nadie, prácticamente no hay nadie. Pero están los animalitos, no son nadie. Están las aves, no son nadie. O no se entiende lo que significa el estar ahí. Yo creo que aquí hay un problema real, porque lastimosamente cuando la decisión no la toma el gobernante, sino la toma otro país, otro gobierno, no hay forma de justificar. En la práctica el problema es que no se sabe cómo justificar que el Ecuador asuma un papel estratégico en la política militar, geopolítica militar de los Estados Unidos para Sudamérica y para toda el área pacífica. Como no hay cómo justificar, aunque haya nacido en Miami, lo que hace un gobernante y un gobierno extranjero, obviamente salen con una serie de aclaraciones que en vez de aclarar confunden, la embarran, como se dice vulgarmente. Dos cosas ha dicho: se va a proteger, se va a cuidar el ecosistema. Y el otro dice, ya no hace falta porque están las cosas ahí, ya está la pista ahí, en Salinas igual, es decir, ya no, todo está muy bien. Pero el propósito no era, pregunta que se debería hacer cualquier ciudadano, ¿el propósito no era ayudar a la seguridad interna? El propósito no era para garantizar que se mejore la seguridad interna y que con eso íbamos a tener un mejor país y con eso nos íbamos a mejorar y las bandas criminales iban a disminuirse, o no vamos a ver como se esperaba, como algunos creen, porque están ilusionados de que vengan los militares estadounidenses y se paseen por las calles de Durán, por las calles de Balahoyo, porque ahora ya no se llama Babahoyo, ahora se llama Balahoyo, que se pasen por las calles de Quevedo, por las calles del Oro, de Puerto Bolívar, por Guayaquil, por Santa Elena. No ese era el propósito con el cual algunos se engatusaron y se creyeron que esa era la realidad con la que íbamos a vivir después de que se instalaran las bases. No dijeron algunos muy inteligentes, porque es verdad, voy a decir con mucha franqueza y con mucho criterio, de verdad hay inteligentes en el grupo parlamentario de ADN. Brillantes, les brilla la cabeza, a uno que otro les brilla la cabeza por su inteligencia, dijeron un discurso que gracias a que van a venir las bases militares estadounidenses vamos a tener un mejor control sobre las bandas criminales. Ese señor que tiene una mente brillante, o mejor dicho, la pelada brillante, no dijo eso. Entonces ya no van a estar los militares acá, van a estar en Baltra, que está lejísimos, pero lejísimos del Ecuador. Creo que nos separan 600 millas nada más. No van a estar en San Cristóbal, no van a estar en Santa Cruz, van a estar en Baltra, ojo. Entonces nos han cuenteado, pues. Y yo que iba a votar sí en esa pregunta, porque iba a cambiar el mundo a partir de esa pregunta, ahora voy a votar no. Y ya, me da la gana de votar no porque no les creo. Porque primero dice que no son militares. Y yo que quería bases militares, de verdad, yo sí quería bases militares. Ahora han sido solamente extranjeras, entonces ahora voto no.
Ya, porque me cambiaron la pregunta. Así, de verdad. Iba a votar por eso. Esto es ironía pura nada más. Me vayan a caer a palos los que creen que ya cambié de postura, como está mencionando aquí en el mensaje. Eso de proteger Galápagos de verdad da vergüenza, de verdad que da vergüenza porque nadie se les cree, nadie. La pregunta que uno se haría es, si las Galápagos han estado protegidas durante todos estos años, desde que se declararon Patrimonio Natural de la Humanidad, de verdad, o solamente es que van, no había exactamente, don Daniel, efectivamente, no había nacido el presidente Daniel Noboa en 1978, no había nacido, creo que sí le hace falta que uno de sus asesores le explique un poquito de historia, que entienda mejor la historia de este país porque es jodida, de verdad es muy complicado tener que hablar de estas cosas. Podríamos estar hablando de otras cosas, como en otros países, por ejemplo, se habla de otras cosas, de los desarrollos, de los avances tecnológicos, de la mejora en el sistema de salud. Aquí tenemos que hablar de algo que tiene una larga, pero larga historia. Efectivamente, si no se conoce la historia, se la repite. Se comete errores sobre lo que ya se hizo en la historia. Y vayamos por algo que no quiero dejar de mencionar y es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias por los mensajes. Gracias por estos mensajes que dan cuenta de una realidad completamente distinta a la que nosotros estamos viviendo. Porque sí creo que hay que hablar, sobre todo para aquellos que tienen la obligación de mirar lo que pasa en el mundo, de lo que significa tener una base militar, etcétera, etcétera. Hay un artículo, después vamos a hablar con Alberto Acosta, que vale la pena también tenerlo presente, un artículo de Alberto Acosta que es muy interesante porque dice la mira imperial puesta en Galápagos, lo escribió el 7 de febrero del año 2025, hace pocos meses atrás, es decir, cuando empezaba este año, Alberto Acosta lo escribió, a mí me parece muy interesante que lo haya dicho él, que lo haya planteado él, pero en ese artículo hay una serie de cosas que son muy, pero muy importantes para tenerlas en cuenta porque efectivamente en esa lógica, en ese sentido, hay algunos elementos de análisis que se tienen que considerar para entender lo que está pasando. Las Islas Galápagos, hay que decirlo con franqueza, desde el siglo XIX, en el siglo XX con mayor énfasis, estuvieron en la mira de los Estados Unidos. Siempre estuvieron. Lo que pasó es que 40 años, desde el 78 para acá, cerca de 40 años ya, o un poco más, no se pudieron hacer con las Islas Galápagos porque el declararle Patrimonio Natural de la Humanidad les cerró la opción aquella a los Estados Unidos. Fíjense que hubo una postura, y para que se sepa de la historia, las Galápagos han sido la mercancía de canje de la deuda externa como en su momento, ojo, con esta cifra, con este dato, con esta fecha. El 21 de enero de 1929, el entonces presidente del Banco Central, que no pudo posesionarse como presidente de la República, el señor Neptalí Bonifaz, dijo lo siguiente, voy a citar lo que dijo el señor a la Asamblea Constituyente de aquel entonces, para que se hagan los Estados Unidos de las Islas Galápagos, que se quedara con las Islas Galápagos. Verán lo que dijo el 21 de enero de 1929. Es muy importante este tema porque efectivamente una parte de lo que implica la historia de este país tiene que ver con el modo en que se han sometido los gobiernos o han intentado someterse a la voluntad de Estados Unidos con respecto a los intereses, a los deseos y a la voracidad de los Estados Unidos en Ecuador y particularmente con la base que quisieron instalar permanentemente en Galápagos desde la Segunda Guerra Mundial mismo. Esto hay que tenerlo absolutamente claro. Nosotros sabemos perfectamente que este tipo de negociaciones además se hacen por vía diplomática casi que clandestina. Todas las conversaciones, todos los acuerdos, toda esa serie de conversaciones que se manejan a nivel diplomático, no se hacen de frente, en una mesa, con los medios de comunicación, en actas que uno pueda llevar adelante, que pueda llevar registro, y que con eso se pueda tener claridad de los propósitos de parte y parte, de lado y lado.
¿Qué quiere Estados Unidos? Que gane el Ecuador. ¿Qué quiere Ecuador? Que gana Estados Unidos. Ese es un tema fundamental. Y quisiera, por supuesto, abordar el tema, insisto, estaba diciendo, para quienes nos seguían en la señal de la emisora, que en el año 1929, un 21 de enero, el presidente de aquel entonces del Banco Central, que no pudo ser presidente de la República, el señor Neptalí Bonifaz, le decía a la Asamblea Constituyente: los ecuatorianos debemos, dejando a un lado el romanticismo, enfermedad común en toda nuestra raza latina. Ojo con lo que dice Neptalí Bonifaz, que no ha cambiado desde aquel entonces para algunos por acá. Los ecuatorianos debemos, dejando a un lado el romanticismo, enfermedad común en toda nuestra raza latina, mirar frente a frente con calma lo que lo requiere el problema de la venta de Galápagos al gobierno americano. Así le decían aquel entonces, antes que con su tradicional política, se apodere del archipiélago porque así lo exigen los vitales intereses de su gran país. Antes de que se apodere, nosotros tendríamos que venderle. Y dice, como consecuencia de la venta tendríamos la desaparición de esa vergüenza llamada deuda externa. En 1929. Después vinieron algunas cosas que se guardaron y que constan en el archivo, por ejemplo, de la Asamblea Nacional de aquel entonces llamado Congreso Nacional, que están guardadas ahí, actas de los convenios secretos que mantuvieron gobiernos del Ecuador con Estados Unidos en estas conversaciones antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1938, efectivamente, ya hubo el interés de establecerse y se establecieron con acuerdos secretos. Como estaba tan lejos en aquel entonces, tan lejos Galápagos, entonces no se sabía nada, no se conocía nada, no había redes sociales, no había internet, no había fotografías, y ahí estaban instalados. Se instalaron en Baltra, construyeron una pista aérea, se acabó la Segunda Guerra Mundial y bombardearon la pista aérea para que nadie la usara. Después, con el paso de los años, el Ecuador recuperó y muchos vuelos que van a Galápagos y aterrizan en Baltra, aterrizan efectivamente en esa pista que en su momento los estadounidenses, que son nuestros grandes amigos, nuestros enormes amigos, obviamente se la destruyeron después de la Segunda Guerra Mundial y ahora ya está recuperada. Pero creo que es muy importante que tengamos claro este tema. Estados Unidos siempre quiso tener Galápagos como una base militar, pero el presidente de la República dice que no es una base militar, que es una base extranjera. Y esto va hacia lo que quieren en realidad, que es cambiar el artículo 5 de la Constitución, que le podemos poner en pantalla, por favor, que está el artículo 5 para que lea nuestra ciudadanía, y si quiere votar sí, pues sepa que efectivamente hubo una constituyente que hizo todo lo contrario. ¿Qué dice el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador? El Ecuador es un territorio de paz, como América Latina también es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Esto dice el artículo 5 de la Constitución, que ahora se quiere cambiar. Pero, como el señor presidente, en su ilustrísimo pensamiento, nos ha cambiado todo el panorama, dice que no son bases militares, sino que son bases extranjeras. Bueno, la pregunta, insisto, del día es, ¿para qué sirve una base gringa en el Ecuador? Porque fíjense, tenemos otro post de un tuit que está ahí, de lo que está pasando en Colombia, donde sí hay 8 bases extranjeras. Podemos poner ese post o ese gráfico, esa claqueta o meme, como lo quieran llamar, porque bases extranjeras militares hay aquí, a la vuelta, aquí cerquita, a 5 horas. Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia y el narcotráfico crece y no deja de crecer. Algo no cuadra, dice este meme. 8 bases, 7 bases, me parece que ahí hay una más, que no sé cómo se llama, pero hay una que está aquí en Tumaco, nada más, cerquita. Lo que pasa es que los Estados Unidos quieren bloquear el Pacífico, con bases militares, no precisamente para combatir el narcotráfico, porque ya sabemos que no han reducido el consumo de cocaína en Estados Unidos y tampoco han reducido, por supuesto, para nada
narcotráfico en general. La pregunta que uno se hace, y que me tomo la frase de Ramiro Ávila en el libro La mirada imperial puesta en Galápagos, es: ¿quieren las Galápagos como patrimonio de la humanidad o del ejército estadounidense? ¿Quieren eso? ¿Que sea patrimonio del ejército estadounidense? Pues parece que sí, porque no les interesa combatir precisamente el narcotráfico, no les interesa combatir la pesca ilegal de China. Dicen que es ilegal de China, además. Si los chinos están en aguas internacionales, ¿dónde está lo ilegal? Si los gringos andan por el Mar Caribe, que no es su territorio, eso es ilegal. Los buques gringos que navegan en el sur del Caribe, eso es ilegal, porque no es su territorio. Tampoco es el del Pacífico. Lo que quieren efectivamente es armar un escudo en un posible o en un potencial conflicto bélico con China, y por eso además están urgidos de tener la base militar en Baltra, en Salinas, porque a esa se acota una de las cosas que es muy importante, porque está en marcha un proyecto estadounidense que incluye también a Perú, después de la firma de un acuerdo para construir el puerto espacial más grande de la región en la base aérea de Talara, en el departamento de Piura, al norte de ese país sudamericano, que está al sur del Ecuador. Base espacial en Tara, y sí, hablo claramente, base espacial, no estoy haciendo una base especial, es una base, un puerto espacial en la base aérea de Talara, en Piura. Además, la base militar extranjera, ya no es militar, porque según el presidente ya no es militar, la base extranjera en Baltra y en Salinas. Entonces ya no es una base, son dos bases. Nos hablaban de una, ahora son dos bases. Ojo con eso. Siendo así, entonces, tenemos por delante un conjunto de tareas que, de ganar la consulta, de aprobar la consulta, que según las encuestas que se tiene, y cuando sacamos la consulta nosotros acá, era completamente distinta a la que sacan algunos medios de comunicación y algunas encuestadoras, la cosa es completamente distinta. Una base militar extranjera tiene sus consecuencias, trae sus consecuencias. No es fácil entender el significado que tiene para un país soberano tener una base extranjera, militar extranjera. Y yo digo que si las circunstancias de ahora no han mejorado con la presencia, con los convenios firmados por el señor Guillermo Lasso, que después fueron legitimados por el señor Noboa, no han cambiado las cosas, entonces, ¿tiene sentido hablar de eso? No, porque en la práctica, pongamos la imagen de ese comando conjunto que tenemos con la imagen de la señora Richardson, lo que quieren es esta imagen. Miren lo que tiene esta imagen. Lo que queremos es eso, miren, esa imagen es la que queremos. Estos 4 generales de altos mandos de las Fuerzas Armadas, firmes, a la orden, con la señora Richardson, que ya no creo que está, pero esa imagen quedará grabada en la historia, quedará grabada la historia, la bandera del Ecuador, la bandera de Estados Unidos y la bandera de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que están ahí con la señora al frente de los 4 generales. Se sienten felices, hay uno que tiene una cara rarísima, pero todos los demás ponen una cara maravillosa. Ponerse al frente, incluso hasta los uniformes son parecidos ya. Ya van a igualar los uniformes. Se van a poner el mismo uniforme. Y en vez de tener la bandera ecuatoriana aquí en el pecho, en esta parte de aquí del pecho, van a poner la bandera de los Estados Unidos. Con tranquilidad, en el hombro también, etcétera, etcétera, y seremos felices. Ya seremos una colonia y no nos dará falta pedir visa a Estados Unidos y todos podremos entrar a los Estados Unidos con absoluta confianza, con comodidad. No haremos trámites ni nada porque tendremos la comodidad de tener una visa de los Estados Unidos abierta, limpia y permanente. ¿Ese va a ser el resultado? Ni se lo crean. Aquellos que creen que de convertirnos en Colombia vamos a tener visa, olvídense. No les van a dar visa. Nos van a tratar efectivamente como los tratan algunos países africanos, que por más que tienen las tropas militares ahí, no les dan nunca visa. Por si acaso, a todos aquellos que creen que con eso ya van a tener la visa estadounidense y con eso podrán ir a Miami a festejar el Black Friday y qué más, algunas cosas más se señalan por ahí. Efectivamente es así. Bueno, 7 de la mañana con 41 minutos, vamos cerrando el comentario, solamente quiero indicar una imagen para que tengamos claro que el día de hoy es el Día del Escudo Nacional
Y me encanta este escudo que se ha hecho para que tengamos claro. Miren el escudo nacional, bonito escudo nacional, es una maravilla de escudo nacional. Quienes nos siguen por las emisiones de radio y que no están viendo la imagen, obviamente van a ver un escudo nacional donde hay un pobrecito cóndor despelucado, desplumado, que habla de un plan Fénix por ahí con una palabra soez. Este es el escudo que está celebrándose el día de hoy y por supuesto tiene que ver con lo que dice, por ejemplo, uno de los títulos de ahí. Por la educación, por la dignidad, por el trabajo, etcétera. Porque la noticia del día de hoy debería ser en todos los medios de comunicación, como lo ha hecho Radio Pichincha en este caso, es que gracias a que vamos a tener bases militares, gracias a que somos prácticamente una colonia de los Estados Unidos, ahora la educación se va a pagar con deuda externa. La educación, la salud, la justicia, y no creo que les paguen con deuda externa a los militares y los policías. Vamos a privatizar el seguro social, menos del ISFA, menos del ISPOL, porque a los militares y a los policías no les van a quitar el ISPOL, el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Pero en cambio a los comunes y corrientes, a los comunes y silvestres, a los longuitos de a pie nos van a quitar el seguro social, pero a los militares y a los policías no. Por eso hay que reivindicar el Día del Escudo como un acto de dignidad. Les duela a quienes les duela. Este es un acto de dignidad. Recuperar ese escudo, vuelvan a ponerlo por favor, para que reivindiquemos nuestra condición de ecuatorianos, no de gringos, no de rubios, aunque algunos se pintan para volverse rubios, tienen todo el derecho. Ese es el escudo que tenemos ahora, hecho trizas. Y sobre ese escudo hay que trabajar. Por todos, por todas, por la educación, por la dignidad, por la independencia, por la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hay que hacer en este país. Así que sea un gran día, este último día del mes de octubre, cumpleañeros también que tenemos aquí en la radio van a festejar, que sea un día para reivindicar nuestra condición de ecuatorianidad, por la cual han luchado miles de personas, decenas de personas, han fallecido muchas personas, como los 3 últimos en el paro nacional, y con eso efectivamente reivindicar que somos ecuatorianos y no nos sometemos a un poder por más grande y por supuesto aparentemente el más importante, porque no creo que sea ya el más importante. Quienes visitan China, por ejemplo, en este momento saben perfectamente que ahí está el primer mundo y ahí está el futuro de este planeta. No porque sean más bonitos, porque sean rubios, porque sean a ojos azules, sino porque, por ejemplo, han sacado de la pobreza a millones de gentes, no tienen bases militares, aunque tienen el ejército más grande del mundo, pero han reivindicado. Hay un video que ojalá algún rato lo podamos poner, de las estadísticas comparadas con Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a desnutrición, con respecto a seguridad social, con respecto a personas con habitación, con vivienda, cuántas personas no tienen vivienda en Estados Unidos y cuántas personas tienen vivienda en China. Adivinen cuántas. 0 carecen de vivienda, es decir, todos están cubiertos de la vivienda en China. En Estados Unidos, miles de personas no tienen vivienda. Pero bueno, efectivamente, por ahí estamos.